Muchas gracias, Caro. Muy buen día a todo nuestro auditorio. Esperemos que este tema sea de su agrado y que sobre todo puedan aprender mucho, ya que pues es un tema bastante complejo. Jacobo, buenos días, ¿cómo estás? Hola Cristian, buenos días a todos. Pues perfecto, arrancamos con nuestro webinar acerca del oxígeno. Pues bueno, en realidad, ¿qué vamos a revisar en esta presentación? Si ustedes tienen sistemas ya de oxígeno instalados, tal vez en algún proceso o en algún laboratorio de su planta, o están próximos a desarrollar un proyecto tal vez de instalación con el manejo de oxígeno, pues están en el lugar correcto, porque vamos a ver varios temas que son de mucho valor y que hay que tomar en cuenta al manejar este tipo de fluido. Vamos a revisar pues los riesgos que implica, recomendaciones de materiales y también recomendaciones de diseño que nosotros tenemos que seguir para garantizar que pues nuestra instalación sea segura. Y al final vamos a ver algunas soluciones prediseñadas que se pueden pues tomar en cuenta al momento de estar instalando estas redes para que sea más sencillo ya su operación. Bien, quiero comenzar preguntándoles, ¿ustedes qué creen que tienen en común estas imágenes? Pues desafortunadamente, desgraciadamente, todos estos fueron accidentes causados por el manejo de oxígeno. Y como podemos ver, no solamente puede ser en aplicaciones pues que se podrían pensar complejas como en la NASA o cosas de ese tipo, sino que también hasta en hospitales o en este caso fue un laboratorio de química analítica de una universidad que desgraciadamente al no seleccionar adecuadamente pues todos los componentes y mantener los esquemas de seguridad que se necesitan tener, pues sufrieron ahí un incendio bastante grave. Quise comenzar con esto para concientizarnos de que el oxígeno, aunque muchas veces lo perdemos de vista, es un fluido de alto riesgo en su manejo y necesitamos conocer ciertas particularidades para garantizar nuestra seguridad. Ahora, para saber cómo podemos minimizar estos riesgos y cómo evitarlos, pues primero necesitamos saber qué es el oxígeno. Y aquí te pido, Jacobo, si nos puedes ayudar un poco a explicarnos. Así es, Cristian. Bueno, pues ¿qué es el oxígeno? El oxígeno básicamente es un gas incoloro, inodoro, el cual se encuentra en el aire y es el aire que respiramos todos los días, ¿no? Este aire tiene alrededor del 21% de oxígeno y el resto son otros gases como el nitrógeno, argón, CO2 y algunos otros más, ¿no? Entonces es un elemento muy importante para la vida, sostiene la vida en el planeta básicamente. También participa como uno de los tres elementos de la combustión, que más adelante vamos a revisar. Y pues bueno, ¿cómo se produce actualmente, no? Básicamente se obtiene en forma industrial por la destilación fraccionada del aire, ¿no? O sea, se licúa el aire, se separan los componentes y es así como se obtiene el oxígeno. ¿Cuáles son los usos más comunes que presentamos en la industria con el oxígeno? Uno de los mayores usos que se le da es en la producción de acero y en la obtención de algunos metales. También se utiliza en la producción de productos químicos, en farmacéutica y en algunas otras áreas como la alimenticia. También es ampliamente utilizado en aplicaciones de laboratorio, en química analítica, en aplicaciones medicinales se utiliza ampliamente y pues bueno, se utiliza como oxidante en la presencia de combustibles. Ahora bien, en este punto, ¿qué es la combustión o cómo es que participa el oxígeno en la combustión, Cristian? Sí, así es, justo para entender pues los riesgos y poder evitar posibles accidentes como los que veíamos en las primeras imágenes, pues necesitamos entender cómo se lleva a cabo esta reacción química, que es una reacción de oxidación, conocida como combustión, y cuáles son los elementos que participan en ella. Entonces, no sé si todos están familiarizados, todo nuestro auditorio, con el triángulo del fuego, pero el triángulo del fuego son los tres elementos que nosotros necesitamos para que esta reacción se lleve a cabo. La primera es la fuente de ignición, que es lo que va a generar el calor que se necesita para que se lleve a cabo. La segunda es el combustible. El combustible es lo que va a mantener en sí la llama. Y ustedes podrían pensar, bueno,
¿por qué en una instalación de oxígeno, pues yo mezclaría, no sé, el mismo oxígeno con un hidrocarburo, con hidrógeno? Obviamente eso no va a pasar. Entonces, ¿de dónde viene el combustible en este tipo de instalaciones? Pues la respuesta es de los mismos materiales que componen a nuestra red de distribución, como pueden ser las válvulas, los plásticos que traen adentro las válvulas como asientos, empaques, lubricantes, y bajo ciertas condiciones que ahorita vamos a revisar, el mismo metal, como, no sé, un acero, puede actuar como combustible. Y por último, nuestro tercer elemento es el comburente, que es pues el mismo oxígeno y al final pues, es lo que nosotros estamos transportando y acondicionando. Ahora, un punto que hay que resaltar es a qué se le considera oxígeno enriquecido. Cuando la concentración es mayor al 22%, entonces vamos a estar trabajando con oxígeno enriquecido. Como Jacobo ya nos platicó, el aire tiene 21%. Básicamente cualquier concentración, cualquier valor por arriba de ese 21% ya se puede considerar oxígeno enriquecido. ¿Por qué es relevante esto del oxígeno enriquecido? Porque justamente los peligros y los riesgos en su manejo, en el manejo del mismo oxígeno, se incrementan cuando nosotros tenemos mayores concentraciones. Al igual, cuando tenemos mayor presión, mayor temperatura en nuestro sistema, los riesgos van a ser más altos. También, obviamente, si nuestros materiales no están bien seleccionados, no hicimos las limpiezas adecuadas, pues también podemos tener ahí, estamos incrementando el riesgo de nuestra propia instalación. Ahora, un punto que quiero aclarar, en sí el oxígeno no es el que, o sea, no es que el oxígeno arda, no es que el oxígeno sea el combustible, como se puede ver aquí en el video, sino que cuando nosotros tenemos concentraciones altas de oxígeno, lo que pasa es que los materiales arden muchísimo más rápido, más intenso, y sobre todo también es más fácil que se puedan prender. Los materiales que tal vez con una concentración del aire de 21% oxígeno no serían combustibles, en concentraciones más elevadas se pueden hacer combustibles. Y justamente ese es el riesgo de trabajar con oxígeno enriquecido. Entonces, ya vimos lo que implica el manejo en sí del comburente, pero ¿qué hay de los mecanismos de ignición? Jacobo, ¿nos puedes platicar cuáles son los mecanismos de ignición más comunes que nosotros hemos visto? Claro que sí. Comenzando con los mecanismos de ignición, tenemos la compresión adiabática. ¿Y qué es la compresión adiabática? Bueno, es un fenómeno o un efecto termodinámico en el cual cuando un gas se comprime de una baja presión a una alta presión, este gas va a sufrir un incremento de temperatura súbito. Va a incrementar su temperatura muy rápidamente. Y justamente hay materiales, tanto metálicos como no metálicos, en particular los no metálicos, hay materiales que pueden alcanzar su temperatura de autoignición debido a este incremento de temperatura por la compresión adiabática. Y si se alcanza la temperatura de autoignición de esos materiales, pues se va a presentar un problema de incendio, ¿no? Entonces, se debe de tener mucho cuidado cuando se seleccionan los materiales con los cuales vamos a realizar la instalación de un sistema para oxígeno. Y básicamente los materiales no metálicos. Por ejemplo, en esta imagen estamos viendo una válvula de acero inoxidable 316. Esta válvula se instaló en un sistema donde se encontraba 2.500 PSI con oxígeno puro. Y como podemos ver, el diseño no fue el adecuado, se presentó la compresión adiabática, hubo un incremento de temperatura y los materiales con los cuales estaba fabricada esta válvula alcanzaron su temperatura, ¿no?, de autoignición, y se presentó un problema de incendio. Otro problema de incendio que se puede presentar es el impacto de partículas. Por ejemplo, en una red de suministro, cuando tenemos partículas de 10 micrones, o sea, partículas muy pequeñas, ¿no?, esas partículas pueden viajar a velocidades tan altas como 50 metros por segundo o más rápido dentro de una línea de suministro. Entonces, en el diseño de esa línea de suministro es crucial diseñarla para que no alcancemos velocidades tan altas, ¿no? Ahora bien, ¿dónde podemos alcanzar velocidades
mayores a 50 metros por segundo en un sistema? Pues básicamente en las válvulas, los reguladores, en las placas de orificio. Entonces, debemos de revisar adecuadamente el diseño para que justamente toda nuestra red de suministro presente una velocidad baja del gas. También es importante que evitemos al máximo los cambios de dirección. O sea, por ejemplo, codos, cambios de dirección de 45 grados, 90 grados, son puntos de impacto, donde estas partículas, al impactar, van a alcanzar una temperatura la cual es posible que genere un incendio, ¿no? Entonces, se buscaría tener la menor cantidad de cambios de dirección drásticas en una red de suministro y buscar, en lo posible, tener, por ejemplo, ángulos menores a 20 grados, los cuales pues no representan un sitio de impacto. También en este punto cabe destacar que, bueno, hay ocasiones en las cuales se realiza una instalación, se realiza adecuadamente, no tenemos partículas dentro de la red de suministro. Sin embargo, después de un tiempo de estar trabajando la línea de suministro, se le hace un mantenimiento, ¿no? Y el mantenimiento no lo realiza el personal adecuado, ¿no? Entonces, no toman las precauciones debidas, ¿no? Y justamente en ese tipo de mantenimientos o en alguna modificación en la línea en la cual no se tienen los cuidados adecuados, es cuando podemos presentar partículas, las cuales nos pueden generar problemas de ignición por impacto. Otro de los mecanismos es la fricción por caudal. Cuando tenemos un tubo, una tubería donde está fluyendo oxígeno a alta presión, por ejemplo, arriba de 500 psi, el mismo gas está sufriendo una cierta fricción sobre el material, sobre la superficie metálica por donde está fluyendo, ¿no? Entonces, esa fricción puede ser capaz de incrementar la temperatura y alcanzar la temperatura de ignición de los materiales no metálicos nuevamente. Entonces, otra vez, se recomienda que en el diseño de una red de suministro se tome en cuenta las velocidades y buscar al máximo tener velocidades por abajo de 15 metros por segundo. Eso también puede pasar en instalaciones donde no se les da el mantenimiento adecuado, por ejemplo, válvulas que están actuadas intensivamente. Con el paso del tiempo van a sufrir erosión, ¿no? Por el mismo flujo que tenemos del gas, ¿no? Entonces, es importante también mantener un mantenimiento adecuado cada cierto tiempo y que este mantenimiento lo dé o lo realice personal capacitado. En este ejemplo es igual otro problema de combustión que se presentó por fricción por caudal. Era una válvula de acero inoxidable 316 a la cual no se le dio el mantenimiento adecuado. Y al paso del tiempo, pues, se empezó a generar fricción, ¿no? Hasta que se alcanzó la temperatura nuevamente de autoignición del material con el cual estaba fabricado, ¿no? Ahí el tema fue el poco mantenimiento que tuvo el sistema y también la selección de los materiales, ¿no? Es otro punto importante que vamos a revisar más adelante. Y pues bueno, llegamos a nuestra primera pregunta, donde les podemos preguntar, ¿no? En un sistema de oxígeno, ¿qué materiales son los que consideran utilizar? Sí, este es un tema muy interesante, Adelante. ¿no? Porque en ocasiones hemos visto en la industria que pues se pueden utilizar diversos tipos de aleaciones, a veces hasta pueden existir mezclas de distintos materiales y es un punto crítico que justamente hay que revisar a detalle porque mucho de la seguridad de nuestra propia red va a depender de la selección de estos materiales. Entonces, justo en las siguientes diapositivas, ahorita Jacobo nos va a platicar, tanto en cuestión de materiales metálicos como de materiales no metálicos, cuáles son los adecuados y sobre todo bajo qué condiciones de nuestro proceso. Entonces, aquí ya estamos viendo ahorita los resultados. ¿Cómo ves, Jacobo, los resultados? Así es. Pues mira, vemos que una gran cantidad de usuarios utilizan acero inoxidable 316, ¿no? Y justamente como bien dices, Cristian,
el siguiente punto, pues, es la selección adecuada de los materiales, ¿no? Y pues bueno, desde hace muchos años se han hecho investigaciones extensivas para definir cuáles son los materiales adecuados para uso oxígeno. Se han hecho pruebas de laboratorio donde se ha demostrado que, por ejemplo, el aluminio es capaz de incendiarse a presiones tan bajas como 25 psi, igual el acero al carbón, ¿no? Donde alrededor de 29 psi ya podemos tener un problema de ignición, ¿no? Por lo tanto, se recomienda utilizar aleaciones y metales, los cuales van a tener o van a soportar altas presiones, por ejemplo, las aleaciones de cobre, el monel, el níquel, las cuales podemos trabajar sin ningún problema de seguridad a presiones tan altas como 10.000 psi. En este caso estamos viendo también, por ejemplo, el acero inoxidable, del cual vimos que muchos usuarios lo utilizan. El acero inoxidable, por ejemplo, de la serie 3000, es capaz de trabajar sin ningún problema hasta 200 psi. Entonces, llegamos al punto en el cual tenemos que definir cuáles son los materiales adecuados para una instalación para uso oxígeno. Entonces, por ejemplo, si vamos a utilizar acero inoxidable, debemos estar conscientes que la presión de operación para trabajar de forma segura debe ser menor a 150 psi. Si por alguna razón vamos a trabajar a presiones mayores a 150 psi, lo ideal es cambiar a una aleación que pueda soportar altas presiones, ¿no? Por ejemplo, alguna aleación de cobre, el mismo cobre, aleaciones de níquel, ¿no? Que son más estables y que no van a ser inflamables a altas presiones, ¿no? Ahora bien, se preguntarán, ¿por qué el acero inoxidable 316 lo podemos utilizar, ¿no? A bajas presiones y altas presiones no? Pues justamente no lo podemos utilizar porque en su estructura metálica, o sea, el acero inoxidable, con muchas otras aleaciones, pues se compone de diferentes elementos. Y en este caso tenemos carbono, ¿no? Tenemos carbono en el acero inoxidable, por ejemplo, en el 316, tenemos alrededor de 0.08% de carbono. Y este carbono, muchos dirán, bueno, pues es una cantidad muy pequeña, ¿no? Pues sí, es una cantidad pequeña, pero justamente esta cantidad tan pequeña de carbono puede ser capaz de presentar un problema de incendio. Entonces, por esta razón, no se recomienda el acero inoxidable 316 en sistemas donde vamos a tener alta, media presión. O sea, si estamos seguros que en ningún momento vamos a superar 150 psi de presión, sin problemas podemos utilizarlo de forma segura. Si no estamos seguros, si sabemos que podemos presentar un pico, nuevamente les comento, pues lo ideal es cambiar a una aleación o algún metal que pueda soportar altas presiones de trabajo. Y justamente les quería mostrar esta imagen, ¿no? Donde tenemos una T de acero inoxidable 316, la cual estuvo trabajando a una presión mayor a 150 psi, y como pueden ver, una partícula pudo haber impactado en la superficie de la T, y con el cambio de dirección, esta partícula generó el calor suficiente para que el mismo acero inoxidable fungiera como un combustible. Entonces, en conclusión, con respecto a los materiales metálicos para el uso de oxígeno, ¿qué podemos decir? Bueno, básicamente debemos evitar el uso de acero al carbón, aluminio, cuando vamos a trabajar con oxígeno puro o sistemas de oxígeno enriquecidos. Debemos evitar al máximo esos elementos metálicos, porque seguramente vamos a presentar un problema de ignición. Para presiones bajas, menores a 150 psi, lo reitero, podemos utilizar acero inoxidable, pero siempre y cuando estemos conscientes de que no vamos a superar en ningún momento esa presión de trabajo. Y ya cuando hablamos de presiones altas, o sea, presiones mayores a 150 psi, pues lo ideal es utilizar aleaciones como monel, latón, aleaciones de níquel y cobre, ¿no? Que justamente estas aleaciones van a ser capaces de trabajar sin ningún problema a presiones tan altas como 10.000 psi. Por otro lado, tenemos los materiales no metálicos, ¿no? Que van a estar también presentes en un sistema de suministro de oxígeno. En este caso,
Muchas veces utilizamos termoplásticos, elastómeros, y debemos de cuidar que su temperatura de autoignición pues sea alta, ¿no? Por ejemplo, el PFA, que es un tipo de teflón, su temperatura de autoignición está alrededor de 424 grados centígrados, ¿no? Entonces, este tipo de materiales son los que deberíamos utilizar cuando tenemos un sistema de uso oxígeno, ¿no? Entonces, se recomiendan materiales como el Viton, el PTFE, el PFA, que les comento, tienen temperaturas de autoignición relativamente altas, ¿no? No se recomienda utilizar materiales como buna, acetal, el nylon, ¿no? Que tienen temperaturas de autoignición bajas. Por ejemplo, el acetal tiene una temperatura de 178 grados centígrados. O sea, una temperatura relativamente baja, en la cual si se llegara a presentar algún fenómeno como la compresión adiabática o fricción o el impacto por partículas, seguramente podríamos alcanzar puntualmente esa temperatura, por ejemplo, es 278 grados centígrados, y es muy probable que tuviéramos un problema de incendio, ¿no? Y bueno, llegamos a nuestra segunda encuesta del webinar. ¿Qué método es el que utilizan para limpiar los componentes de sus oxígeno? ¿Utilizamos limpieza con desengrasante? ¿No lo limpian? ¿Qué es lo que hacemos cuando hemos instalado o estamos pensando en instalar un sistema para uso oxígeno? Sí, este tema, Jacobo, pues es muy importante también. Digo, ya ahorita vimos la parte de los materiales que pueden fungir o actuar como un combustible, pero fíjate que otra cosa que también podría generarnos un incendio, pues es justamente los contaminantes o residuos que se puedan tener dentro del sistema. Entonces, por eso lo importante de las limpiezas, y ahorita vamos a revisar tanto los resultados que ya estamos viendo. Aquí mencionan que la mayoría usan un barrido con nitrógeno. Es una práctica que sí se debe de seguir, pero vamos a revisar además qué otras cosas son las que se deben de considerar para cuando tenemos oxígeno enriquecido. Y bien, no sé si todos lo sepan, pero para realizar las limpiezas especiales de uso oxígeno, existe una norma internacional, que es la STMG 93 nivel C, que nos especifica tanto el procedimiento y los pasos que se deben de seguir para hacer estas limpiezas, como también los límites permisibles de contaminantes. Por ejemplo, pueden ser compuestos orgánicos, como algún tipo de hidrocarburo, algún tipo de grasa. Entonces, esta norma nos indica tanto los límites permisibles como los pasos que se deben de seguir para garantizar que nuestro componente está limpio y se puede usar de forma segura con oxígeno. Pasos tan especializados tal vez como una agitación ultrasónica, un secado al vacío, en donde además de pues garantizar la limpieza, se está sacando toda la humedad que se podría quedar ahí. Inspecciones específicas con luz UV, por ejemplo. Y también al final, esta norma hasta nos indica cómo se deben de empaquetar todas estas piezas que ya fueron, ahora sí que limpiadas con todo este procedimiento. No se vale pues realizar un procedimiento tan complejo como este que vemos aquí y al final que se nos contaminen las piezas porque no tienen un empaque especial. Entonces recuerden que el embalaje también aquí pues juega, ¿no? Ahora, tal vez ustedes como usuarios me podrían decir, no, pues sí se ve muy bien, Cristian, hay que tener todo esto en cuenta, todos estos pasos, se ve bastante complejo. Pero yo, como usuario, ¿cómo puedo garantizar que mis componentes se limpiaron de forma adecuada? Pues yo no tengo forma de tal vez ir a su planta y ver que se esté haciendo pues, de la forma adecuada, ¿no? Y aquí es donde yo los invito y les recomiendo ampliamente que cuando estén comprando o por algo utilizando componentes para uso oxígeno, exijan que sus proveedores les entreguen los certificados adecuados. Cuando una pieza se limpió para uso oxígeno, vamos a tener, y obviamente con respecto a la norma, que eso es lo que necesitamos buscar nosotros por seguridad, vamos a tener este tipo de certificados en donde específicamente se indica el nivel de limpieza
que se tiene para esta pieza. Entonces recuerden, para piezas de uso oxígeno necesitamos buscar que se tenga el ASTM G93 nivel C. En Swagelok nuestra especificación es SC11 y justamente cumple con este nivel de limpieza. Entonces, esto es sumamente importante porque es como nos vamos a dar cuenta que verdaderamente no vamos a tener contaminantes dentro de nuestra red que podrían también generarnos un problema de seguridad. Muchas veces, no sé si a alguien le ha sucedido o lo ha visto, se realizan limpiezas muy improvisadas, tal vez ahí en una cubeta, ¿no? Con algún desengrasante, pero no se siguen los pasos adecuados que verdaderamente nos van a garantizar pues nuestra propia seguridad y también saber que el sistema va a ser confiable, ¿no? Bien, entonces con esto finalizamos ahorita la primera sección de nuestro webinar. Si se fijan, revisamos los 3 elementos del triángulo del fuego: el comburente, el combustible y nuestros mecanismos de ignición. Ahora, ¿cómo se traduce esto ya en un sistema de distribución de gases? ¿Cómo podemos aplicar estos conocimientos? Un pequeño repaso, ya tuvimos un webinar bastante interesante acerca de los sistemas de distribución, cómo se componen, pero a forma de repaso rápido, pues qué elementos o qué componentes tenemos presentes en este tipo de sistemas. Pues vamos a tener, por ejemplo, los colectores de entrada o los cabezales, que también se les conoce, nuestros tableros centrales, que va a ser nuestra primera etapa de regulación en el cilindro. Vamos a tener también los puntos de uso a pie de equipo para mantener la presión estable. Y dentro de todo este sistema de distribución, pues vamos a tener muchos tipos de componentes. Aquí el punto es saber qué se debe de tomar en cuenta para seleccionar adecuadamente estos componentes. Por cuestiones de tiempo, pues no podemos revisar todos porque se usan muchísimos tipos distintos de componentes, pero vamos a enfocarnos a los que serían los más críticos y donde más puede haber problema con el manejo de oxígeno. Y el primero, pues son nuestros reguladores de presión. Los reguladores de presión son un elemento en donde fácilmente se podría tener un problema de incendio con el manejo de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que hay que considerar? Para cuando tengamos entradas, presiones de entrada mayor a 150 libras, que va a ser muy común porque los tenemos pues, conectados al cilindro, ¿verdad? Y esos cilindros vienen a 1000, 1500 libras. Entonces, cuando tenemos estas variables, lo que hay que considerar es que los materiales del regulador sean los adecuados. Y ustedes tal vez digan, bueno, a ver, voy ahorita, reviso mi regulador ahí en sitio y mira qué bien, efectivamente, el cuerpo del regulador es de latón. Entonces, estoy correcto y no hay ningún problema. Y sí, qué bueno, ¿no? Y efectivamente es una buena selección, pero hay un punto muy importante aquí. Hay que tomar también en cuenta de qué están hechos los elementos internos del regulador. Estos elementos son los que también están en contacto con el fluido y también muy fácilmente nos pueden generar un problema de seguridad. Elementos como el obturador, el mismo filtro del regulador, el diafragma, en ocasiones, en la mayoría de las veces, suelen ser de aleaciones que tal vez no sean recomendadas para esas presiones tan elevadas de operación. Tenemos que ver que todos estos elementos también estén, por ejemplo, fabricados en monel, en latón o en otra aleación que soporte presiones elevadas. Y al igual con los asientos, los amortiguadores, todos los materiales no metálicos, como ya nos explicó Jacobo, tienen que ser los adecuados para presentar una temperatura de autoignición lo más elevada posible. Por ejemplo, teflón o PIC podrían ser buenos materiales. Otro elemento, otro componente que puede generarnos problemas en la red son las válvulas. ¿Por qué las válvulas? Como ya nos explicó Jacobo, en la compresión adiabática, esos cambios de presión pueden generar incremento de temperatura muy fácilmente en nuestro gas. Y justamente es algo que típicamente se presenta en válvulas de apertura rápida, como válvulas de bola, válvulas de macho cilíndrico, hasta con actuador.
En realidad, cualquier válvula de un cuarto de vuelta se considera una válvula de apertura rápida y eso nos va a generar justo el fenómeno de compresión adiabática. Entonces hay que evitar su uso, evitarlo totalmente y más bien utilizar válvulas de apertura paulatina, como cuáles, justamente como válvulas de aguja. Ahora, también hay una consideración importante con estas válvulas de aguja. Hay que tomar en cuenta que las cuerdas, el mecanismo para apertura y cierre de la misma válvula esté por arriba de la empaquetadura. ¿Para qué? Para que no esté en contacto con nuestro mismo fluido, en este caso el oxígeno. Y ustedes se podrán preguntar por qué. Porque justamente como nos decía Jacobo, con el desgaste que muchas veces pueden sufrir las cuerdas, pueden generarse pequeñas partículas, partículas metálicas o hasta arrastre de lubricantes. Y todo esto, como ya vimos, son contaminaciones y posibles fuentes de ignición en nuestro sistema. Entonces hay que fijarnos que las cuerdas de estas válvulas estén por arriba de la empaquetadura. Al igual que con todo, pues también revisar que los materiales pues sean los adecuados y también se tengan, ¿no? Limpieza especial en absolutamente todos los componentes de nuestra red. Algunos otros componentes ya como resumen que también se utilizan, pues pueden ser, obviamente, vamos a utilizar tubo, tubing y racores, porque pues van a ser nuestras líneas de transporte. Todos estos componentes, al igual, necesitan tener la limpieza especial para uso oxígeno. Para el caso de los filtros, fíjate, los filtros es algo que hay que tener cuidado, pero que también va a ser muy común verlos en estas instalaciones, porque como ya vimos, estamos intentando remover la mayor cantidad de partículas de la línea, pero si los filtros no se seleccionan adecuadamente, también pueden generar mucha caída de presión y los mismos elementos internos, que se le llama elemento sinterizado, pueden alcanzar su temperatura de autoignición. Entonces hay que ahí tener cuidado con el filtro y seleccionarlos muy a detalle, ¿no? Para el tema de las mangueras, que pues van a ser muy comunes porque es lo que conecta nuestro tablero central al cilindro, pues sí, al igual que con lo demás, seguimos, si se fijan, estamos siguiendo las mismas reglas. Usar materiales adecuados como latón o monel en las conexiones finales y el núcleo que sea de teflón. También es común que en ocasiones se usan lubricantes durante la instalación. Y aquí les quiero decir algo, la mayoría de los lubricantes que se usan en la industria son a base de hidrocarburos. Entonces, imagínense que ustedes usan un lubricante a base de hidrocarburo en una línea de oxígeno enriquecido. Están metiendo un combustible a la línea. Entonces, hay que estar bien atentos a que todos los lubricantes que usemos sean a base de teflón y no a base de hidrocarburos, y que su temperatura de autoignición igual sea elevada. Y por último, pero no menos importante, pues la parte de los dispositivos de seguridad. Si ya en algún momento tenemos un evento, un accidente, necesitamos tener los dispositivos adecuados que nos ayuden a evitar que ese accidente se haga más grande. ¿Como qué? Pues arrestaflamas o válvulas de alivio que nos van a permitir pues aliviar esa sobrepresión. Imagínense, ustedes diseñaron una línea para que trabaje a 80 PSI. Y entonces, como estamos abajo de 150, pues dicen, ok, perfecto, es de acero inoxidable. ¿Qué pasa si se descompone el regulador que está conectado a nuestro cilindro y de repente le llegan las 1500 libras a todos los elementos que no están seleccionados para uso oxígeno? Pues vamos a tener ahí un problema, ¿no? Por eso necesitamos tener todos estos dispositivos que nos permitan garantizar la seguridad de la red. Y pues bueno, ya tomando en cuenta todos estos componentes, imagínense, ya ustedes seleccionaron todo de muy buena forma, se tienen los certificados de limpieza, están seguros que todo va a estar instalado correctamente. ¿Qué pasa si las personas que hacen el trabajo no lo hacen de forma adecuada? ¿Tú qué crees que podría suceder, Jacobo? Sí, Cristian, ese es un punto muy importante, ya que pues al final, ya que tenemos todo listo, ¿no? Ya seleccionamos los materiales adecuados, tanto metálicos como no metálicos, nos aseguramos de que se hizo la limpieza, tenemos los certificados que avalan
la adecuada limpieza bajo norma de todos los materiales que vamos a utilizar, viene la instalación, ¿no? Y durante la instalación, pues es importante tomar en cuenta todos estos puntos, ¿no? Debemos mantener hasta el final las piezas en su empaque original, y en el momento en el que los vamos a ensamblar es el momento en el cual debemos sacar. No se vale que nos llegue al almacén el tubo, las válvulas, los reguladores, y en ese momento abrimos los empaques, sacamos las piezas y las dejamos en la mesa de trabajo 8 días, ¿no? No, o sea, esa es una mala práctica, ¿no? Debemos de instalar, o sea, cuando instalemos, en ese momento debemos abrir el empaque original de cada una de las piezas. Otro factor que a veces no le damos importancia es el herramental. Utilizar herramientas adecuadas, las cuales deben estar limpias, completamente desengrasadas, por ejemplo, con alcohol isopropílico, para evitar que pueda haber trazas de grasa que puedan contaminar las piezas. No debemos ingerir alimentos ni bebidas cuando estamos trabajando en nuestra área de armado de algún sistema. Se recomienda utilizar guantes de látex totalmente limpios y nuevos cada vez que vamos a manipular sistemas para uso oxígeno, ya que si estamos cambiando unos guantes o peor aún, ¿no? Hacemos la instalación sin guantes, con las manos directamente, también es muy probable que contaminemos el sistema y estemos agregando grasa, ¿no? de las propias manos al tubo, a la tubería, a los reguladores que vamos a utilizar en la instalación. Cuando cortamos tubo, por ejemplo, es adecuado hacerlo bajo el procedimiento que nos marca el fabricante, hacer un desbarbado adecuado en el tubo, casi perfecto para evitar cualquier partícula que pueda estar presente. Y al final, pues bueno, hacer una limpieza con nitrógeno seco, ¿no? No se vale hacer una limpieza con, por ejemplo, aire comprimido, ya que como sabemos muchas veces el aire comprimido puede contener aceites o grasas, ¿no? Lubricantes que al final pues, van a quedar en la línea y tarde o temprano pueden presentar algún problema, ¿no? Y obviamente la capacitación del personal. O sea, el personal que va a hacer una instalación para uso oxígeno debe de tener el conocimiento tanto del riesgo que involucra el desarrollar una instalación como esta, así como los materiales que va a utilizar, ¿no? El procedimiento que debe de seguir, la limpieza, ¿no? Que deben de tener las piezas, y debe estar consciente de que la limpieza debe ser bajo norma. Entonces, debemos de tener en cuenta esos puntos cuando realizamos una instalación pues, adecuada, la cual sea funcional para su uso, ¿no? Con el oxígeno. Ahora bien, también es importante revisar que ya hay soluciones prediseñadas, como por ejemplo tableros centrales, los mismos puntos de uso, ¿no? Donde ya tenemos la regulación fina del oxígeno que vamos a utilizar en el punto final, cabezales de suministro también, por ejemplo, ¿no? Los cuales se diseñaron justamente para trabajar adecuadamente con el oxígeno. Entonces, se hizo una selección adecuada de los materiales que iban a estar en contacto con el gas, y también se realizó el armado de esas soluciones prediseñadas bajo un procedimiento, el cual cubre todos los puntos que vimos anteriormente para su uso seguro con el oxígeno. Y pues bueno, con esto estamos llegando al final del webinar del día de hoy, y nos gustaría dejarlos con 3 puntos que parece que son los más relevantes en el uso del oxígeno, ¿no, Cristian? Sí, así es, Jacobo. Justamente, pues creo que revisamos bastantes temas, esperamos que haya sido de su agrado, pero los queremos dejar con 3 puntos que sean muy accionables y también sencillos de aprender para que ustedes lo puedan aplicar ya en sus propias instalaciones. El primero es minimizar la posibilidad de que exista un mecanismo de ignición. Y como vimos, es uno de los elementos del triángulo del fuego, y mientras más minimicemos esa posibilidad, pues más seguro va a ser nuestro sistema. Yo los invito, por ejemplo, a que vayan ahorita, vean sus instalaciones e identifiquen si tienen válvulas de bola instaladas. De ser así,
pues algo que se podría ya accionar inmediatamente es empezar a migrar esas válvulas de bola por válvulas de aguja para evitar que exista compresión adiabática, por ejemplo. El segundo, seleccionar los materiales adecuados. Como lo estuvimos repitiendo varias veces durante la presentación, esto va a ser básico para que pues, la confiabilidad de nuestro sistema sea alta, tanto metales como no metales. Y tercero, pues garantizar que todos, absolutamente todos nuestros componentes que estén ahí instalados cumplan con la limpieza especial por norma, que es ACTMG 93 o SC11. ¿Cómo lo pueden ustedes garantizar? Pidiendo certificados, se los repito. Los certificados van a ser aquí su mejor aliado para asegurarse que verdaderamente se tiene esa limpieza. Y por último, pues ya solo me quedaría decirles que al final nosotros estamos trabajando con un fluido que es de alto riesgo, como veíamos. Y estos accidentes no solo pueden suceder en aplicaciones muy exóticas o extrañas, sino que como veíamos en las imágenes del inicio, pueden pasar en un laboratorio, en una línea de proceso, es más, en una bodega de cilindros, podría haber un problema así. Entonces, el punto es mantenernos seguros, tomar todas estas recomendaciones y mucha más información que hay y sobre todo ser conscientes de que nosotros podemos evitar que pueda existir un accidente si seguimos las recomendaciones adecuadas. Ya solamente pues, decirles, ¿no? En ocasiones suele pasar que te dicen, bueno, es que yo llevo trabajando así 7, 8 años y nunca he tenido un problema. Y después eso puede escalar a, bueno, solo he tenido 2 conatos de incendio menores en unas conexiones, pero no pasó a mayores. ¿Hasta cuándo nos podríamos esperar a que eso pasara a algo más, muchísimo más grave, ¿no? Entonces, con esto los dejamos, esperamos que haya sido de su agrado. Y Caro, vamos a la parte de preguntas, si es que hay. Sí, Cris. Gracias, Cris. Jacobo, qué tema, súper importante. Pues bueno, los invitamos a colocar sus preguntas en la sección que tienen disponible para esos efectos y comencemos con las preguntas. En un regulador de presión de latón, los manómetros de entrada y salida, ¿de qué material deben ser? ¿Acero inoxidable, monel, del mismo latón? Sí, es una excelente pregunta. De hecho, en una ocasión a nosotros nos pasó algo con un diseño similar. Y lo que se ha visto es que los manómetros sí pueden ser de acero inoxidable, porque en realidad no se encuentran en contacto, vamos a decir, directo con el flujo de oxígeno. Entonces, el riesgo en sí en el manómetro es relativamente menor, por lo que sí se pueden llegar a utilizar de acero inoxidable. Ahora, también va a depender mucho de las condiciones de operación. Dependiendo de las variables y de los valores que tengamos ahí, se podría llegar a seleccionar tal vez uno de otra aleación, pero en general el acero inoxidable sí puede cumplir. Ok, ¿puedo hacer una limpieza completa de mi sistema para asegurarme de que esté listo para el servicio de oxígeno? Jacobo, ¿tú Ok, quieres? sí, claro. Mira, en algunos casos se puede, o sea, se podría hacer, por ejemplo, hay instalación. Me ha tocado ver en la industria, ¿no? Instalaciones en las cuales justamente no se realizó de forma adecuada y ya en el momento en el cual se iba a suministrar el oxígeno, pues el proveedor del gas dice, no, ¿sabes qué? No te, por seguridad no te puedo suministrar, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es que, siguiendo nuevamente la norma STM, se hace una limpieza, se hace bajo un procedimiento y una norma, y después de hacer la limpieza, se hacen las pruebas adecuadas y se cumple con las, digamos, los lineamientos de la norma. Bajo estos lineamientos se acepta, se puede utilizar, ¿no? Si no, se tiene que volver a hacer la limpieza hasta que los puntos que marca la norma, la STM, se cubran y en ese momento ya es capaz de utilizarse ese sistema para uso oxígeno. Si no estamos seguros de que la limpieza es la adecuada o si no sabemos qué es lo que nos marca la norma, ¿no? Como parámetro de aceptación o rechazo, es mejor primero informarnos y así evitar algún problema de
combustión que se pudiera presentar, ¿no? Sí, y fíjate que eso pues puede ser algo muy común, ¿no? Que ya se instaló un sistema, pero no se instaló con los componentes que traían la limpieza. Entonces sí es todo un tema, porque ahí sí se tiene que evaluar. Ahora, la recomendación aquí de fondo, sobre todo a futuro, ahora que ya saben de este tema, pues es que siempre se pidan los componentes desde un inicio con la limpieza. Porque imagínense, no va a ser lo mismo el control que ya se tenga en campo para poder limpiar un componente así, que por ejemplo el control que nosotros tenemos en nuestra planta, en donde el regulador está totalmente desarmado y la limpieza se hace a todas las piezas antes siquiera de ensamblarlo, ¿no? Entonces, sí, sí va a ser distinto y sobre todo componentes que tengan internos, como los reguladores válvulas, son todavía más difíciles que tal vez conexiones u otros, ¿no? Entonces, sí, tomarlo en cuenta a futuro, que siempre se haga primero esta limpieza, que ya los componentes se compren con la limpieza. Sí, exacto. O hay ocasiones en que se instala la línea de suministro y son 1000 metros, 2000 metros, ¿no? Entonces ahí se puede hacer, o sea, se puede intentar limpiar esa línea de suministro, pero la verdad es que nada nos asegura que va a quedar totalmente limpia, ¿no? A pesar de que al final se hagan las pruebas correspondientes y se apeguen a la norma STM, la verdad es que ya cuando está instalada una línea de suministro es muy difícil asegurar que después de un tiempo de funcionamiento de esta línea se pueda evitar un problema de incendio, ¿no? Entonces, justamente lo que dice Cris es muy cierto, ¿no? O sea, con el conocimiento adecuado, iniciar una instalación bien, hacerla bien y segura, básicamente. Perfecto, gracias, Jacobo. Tenemos otra. ¿Recomiendan el uso de Blue Gold? Blue Sí, Gold, tú lo conoces bien, sí, ¿verdad, Jacob? sí se recomienda el uso, pero nuevamente regresamos al mismo punto, ¿no? O sea, si vamos a usar Blue Gold como desengrasante, está bien. O sea, sí, de hecho es un agente que se utiliza normalmente, pero lo más importante es apegarnos lo más a la norma y que los parámetros que nos dicta la norma sean los cuales nos aseguren que la limpieza se realizó de manera adecuada, ¿no? Sí, exacto. Es que el desengrasante, si se recuerdan en la diapositiva de los cuadritos azules donde venía el procedimiento, en realidad el desengrasante solo es un paso de los muchos que se tienen que hacer para poder limpiar un componente de uso oxígeno. Es una práctica muy común y lo sabemos, ¿no? Que solamente se limpien con Blue Gold, en este caso, con cualquier desengrasante, y con eso se piensa que ya el componente es seguro de usar con uso oxígeno, pero la realidad es que no. Y eso es un paradigma que pues también necesitamos empezar a cambiar si queremos que nuestras instalaciones verdaderamente sean seguras. Como vieron, había otros muchos más pasos como agitación ultrasónica, un enjuague secuencial de diversos desengrasantes y después con agua, secado al vacío, inspección UV. O sea, en realidad es muchísimo más complejo de lo que parece, aunque una práctica común pues sea solo desengrasarlo y ya, ¿no? Pero eso sí no nos puede garantizar. Es más, si ustedes pidieran un certificado de esa pieza que cumple con la limpieza G93, pues obviamente no se los van a poder emitir, ¿no? Así Entonces, es. sí, ahí todo eso es un tema. Así es, y justamente también a veces pasa, ¿no? Que hacen limpieza con Blue Gold y resulta que al final, para secarla, pues le inyectan aire comprimido, ¿no? Entonces, pues, digamos, todo lo que se pudo haber eliminado, si el aire comprimido está sucio, lleva aceite, lleva algún lubricante, pues nuevamente vamos a contaminar la pieza, ¿no? Y como decía Cristian, si no seguimos la norma, o sea, los pasos que nos indica la norma, es probable que podamos tener un problema una vez que ponemos a trabajar ese componente, ¿no? Ok, excelente. Comentaron que el aluminio no es adecuado para el uso oxígeno en presiones por arriba de 20 P6, pero ¿por qué los cilindros de oxígeno son hechos de aluminio? ¿Quieres responder tú?
Sí, es una muy buena pregunta. Es una buena pregunta. Podemos Y extendernos mucho, pero ya por cuestiones de tiempo la vamos a contestar en resumen. Y si quieren, después podemos checarlo más a detalle. Pero te dejo, Jacobo. exacto. Así de forma general, gracias, Cristian, les podría decir que sí, exactamente, parecía una contradicción, ¿no? El tema con el aluminio es que el aluminio en su superficie genera una capa justamente de óxido de aluminio, el cual protege de la oxidación, por decirlo así, al material, ¿no? Entonces, por eso vemos que, digamos, cuando rayamos una ventana, ¿no? El marco de una ventana que está hecha de aluminio, pues bueno, se ve el rayón, pero no cambia de color, no vemos, como por ejemplo en el acero al carbón, si lo rayamos, después de un tiempo empieza a cambiar de color, se empieza a oxidar, ¿no? En este caso no, el aluminio cuenta con una superficie de óxido de aluminio, la cual protege al aluminio de la oxidación. Entonces, ese es uno de los puntos por los cuales podemos utilizar en los cilindros del oxígeno medicinal el aluminio. La otra es que cuando estamos extrayendo el oxígeno del cilindro, no se genera un flujo el cual genere turbulencias o el cual genere fricción sobre el mismo material, ¿no? Del cilindro, en este caso el aluminio, ¿no? Entonces, eso es también el otro punto el cual nos permite para este tipo de aplicaciones el uso del aluminio, ¿no? No es lo mismo tener un tubo donde vamos a tener, por ejemplo, no sé, por decir una presión 100 psi, ¿no? Donde el oxígeno se está moviendo continuamente, está generando fricción sobre las superficies, las cuales sí podrían generar calor, ¿no? En este caso no, en el caso de los cilindros no. O sea, el movimiento que se puede presentar dentro del cilindro es relativamente bajo, el cual no generaría calor por fricción debido al movimiento del mismo gas, ¿no? No sé si quieras agregar algo Sí. más. Exacto, digo nada más como conclusión en este tema. El punto es que, por ejemplo, el aluminio en sistemas estáticos sí se puede utilizar y por eso es muy común ver que los mismos cilindros están hechos de aluminio. Pero en sistemas o componentes dinámicos de fluidos, en donde está fluyendo tal cual el gas, como válvulas, reguladores, conexiones, etcétera, ahí es donde no se recomienda. ¿Por qué? Porque justamente como explicaba Jacobo, imagínense que una partícula impacta contra el diafragma de aluminio, ¿no? De un regulador. Esa capa de óxido se va a dañar y entonces va a quedar expuesto el material base. Y ese aluminio puro es el que se puede incendiar muy fácilmente. Entonces, esa es la explicación, ¿no? En sistemas estáticos sí, en sistemas dinámicos no se recomienda, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Cris. Pues vamos cerrando. Hay otras preguntas que estaremos contestando a la brevedad al finalizar el webinar, pero para ir cerrando, hacemos la última pregunta. ¿Hay alguna excepción para utilizar una válvula de bola? Por ejemplo, para una selección de muestras en un analizador u otras aplicaciones. Ok, sí hay ciertos puntos que debemos de cubrir. No sé, Cristian, si nos quisieras platicar un poquito acerca de los diferentes tipos de válvulas que se encuentran normalmente y cuáles son las adecuadas para las aplicaciones para uso oxígeno, ¿no? De válvulas en general, sí, efectivamente, como lo mencionamos en algunos componentes, las válvulas de apertura paulatina son las que más se recomiendan para el uso de oxígeno, porque vamos a evitar ese cambio de presión brusco que pueden generar las de presión alta, ¿no? Entonces, si escuché bien, Caro, no sé si me puedes repetir ahí la pregunta, ¿era en un Sí. sistema de muestreo? Sí, en selección de muestras en un analizador, si hay alguna excepción para el uso de válvulas de bola. Sí, ya entiendo. Es que justamente en los gabinetes de analizadores el uso de válvulas de bola es muy común, sobre todo cuando se tienen válvulas multipuerto, ¿no? Si tienen varias corrientes de muestra, como puede ser span, cero, muestra. Entonces, ahí las válvulas de bola sí se pueden llegar a utilizar porque normalmente las presiones de operación
son pues chicas, vamos a decir. Un analizador pues normalmente no opera en general mayor a 100 libras, ¿no? Entonces, aunque sí existe un pequeño riesgo, como la presión de operación es no es tan alta, cuando ustedes abran la válvula de bola, la diferencia de presión o lo que le conocemos como delta P no es tan alto. Entonces no se genera ahí tanto problema, ¿no? O no es que vaya a haber pues un cambio de presión brusco. Sobre todo cuando se tienen presiones más elevadas es cuando la válvula de bola sí es más peligrosa. Para el caso de los gabinetes sí se pueden llegar a utilizar, sobre todo si son pues válvulas conmutadoras de varios puertos, porque no se tiene un equivalente en una válvula de apertura paulatina. Entonces, en ese caso sí se podría llegar a utilizar, solo que al igual se tiene que tener limpieza pues en la válvula, obviamente en la línea de oxígeno, pero fíjense, aquí hay un punto bien importante. También se recomendaría tener limpieza en todas las demás líneas, porque como al final esa válvula va a conectar a una sola línea que va al analizador, nosotros podemos meter contaminaciones de las otras líneas, el span, el cero u otras. O sea, en realidad ahí lo más recomendable técnicamente sería tener todo limpio para evitar meter contaminaciones, ¿no? al mismo analizador y a la línea de muestreo. Entonces sí, esa sería la respuesta. Perfecto. Pues bueno, agradecemos mucho a todos por su participación el día de hoy. Les pedimos que tomen un par de minutos para contestar nuestra encuesta de satisfacción al finalizar el webinar y que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.